Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo transformar la implementación de una estructura de cola que tenemos implementada usando para almacenar los elementos una lista de Python y vamos a transformarla en un almacenamiento que use una lista encadenada. Básicamente, ahora lo que tenemos es esta estructura, una cola cuyos elementos están en una list del tipo list de Python y esto es lo que queremos transformar para que cada elemento esté en un nodo formando una lista encadenada. Eh, Esto va a transformar la implementación de la cola sin tocar para nada su interfaz, con lo cual tenemos también preparados unas baterías de métodos de prueba para diferentes estados de la cola, que ahora mismo la cola, tal como la tenemos implementada, está aprobada para todos estos métodos de prueba. Y estos métodos nos van a servir cuando terminemos de hacer el cambio para ver que la cola sigue funcionando exactamente igual. Bueno, vamos a empezar. Si queremos construir una estructura de lista encadenada, lo primero que necesitamos es definir una nueva clase para lo que son los nodos de la lista, que como solemos hacer, lo vamos a definir como una clase anidada dentro de la clase cola a quien le van a servir estos nodos. Entonces, definimos una clase, nodo, en la cual ponemos un inicializador que va a tener como parámetros un valor a almacenar en el nodo y la dirección, la referencia al que sería el siguiente nodo de la lista que se formaría, que en principio vamos a poner por omisión el valor none. Entonces, estos dos valores se almacenarían en atributos de la clase, de los objetos de la clase nodo. El valor en un atributo valor y la referencia al siguiente en un atributo siguiente. Vale, una vez que tenemos definida la estructura de los nodos que vamos a formar nuestra lista encadenada, ya podemos pasar a cambiar la implementación de la cola. Ahora mismo la cola tiene en el inicializador un atributo que se crea que es una lista vacía de Python, y entonces lo que vamos a hacer es cambiar este atributo y le vamos a dejar con el mismo nombre porque es la referencia a los elementos. En realidad va a referenciar al primer nodo de la lista encadenada y lo vamos a inicializar a none porque en principio la cola se crea vacía. Veíamos que la lista que representaba los elementos, que almacenaba los elementos, se inicializaba vacío y una lista encadenada vacía es nada, el elemento, el atributo que referencia al primer nodo de la lista, pues tiene que quedar anónimo. Bien, lo siguiente que teníamos implementado en la lista era la operación len, el método mágico len, para poder averiguar la longitud de la lista. Bien, esto sin más podemos hacerlo si la lista es una estructura encadenada. Habrá una serie de nodos, cada uno de los cuales con el atributo siguiente apuntará al siguiente. Pues una forma fácil, aunque evidentemente no la mejor, ya veremos luego otra, de averiguar la longitud de la lista es contar los nodos. Para ello ponemos un contador. Este contador lo inicializamos a 0, porque como siempre que empezamos a contar, ponemos una variable para recorrer la lista que inicializamos utilizando el atributo que nos señala a los elementos de la lista, que nos señala al primer nodo. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es while
actual distinto de none. Actual puede ser none al principio si la lista está vacía, o hacerse none cuando hayamos contado todos los nodos de la lista. Para lo cual lo que vamos a hacer es incrementar el contador y avanzar actual utilizando el atributo siguiente. El atributo siguiente que es de la clase nodo, no de la clase lista. Entonces, cuando este bucle termine, será porque actual se ha hecho none. Si es que era ya none desde el principio porque la lista estaba vacía, pues el contador estará a 0 y devolveremos un 0. Y si no, el contador se habrá incrementado tantas veces como nodos se hayan avanzado hasta llegar al final de la lista y tendrá el número de elementos de la lista. La siguiente operación que tenemos es encolar. En una cola, los elementos se insertan por el final, igual que se extraen y se acceden por el principio. Entonces, ahora mismo, como tenemos una lista simplemente encadenada, que tenemos un atributo, elementos que señala el primer nodo, si tenemos que insertar al final, pues lo que tenemos que hacer es localizar el último nodo. En la inserción siempre hay un caso base, ¿vale? Que es que si la lista está vacía, y en este caso lo podemos saber utilizando la longitud de la cola, que es lo que mira los nodos que hay en la lista, y len de self, que es la cola, es igual a 0. Entonces, da igual encontrar el final o no, porque no hay ningún elemento, que el elemento que vamos a insertar, que como en toda cola será el último, pero como no hay ninguno más, será también el primero. Lo único que tenemos que hacer es self.elementos es igual a, esto es un atributo privado, un nuevo nodo, la clase, voy a poner el nombre en mayúscula como solemos hacer con las clases, un nuevo nodo, en el cual como valor se le pasa el valor a insertar, y como siguiente, como no hay nadie aquí, podemos poner o none o self.elementos, que es lo mismo. ¿Vale? Podemos dejar none, porque en este momento vale none al ser la longitud de la lista 0. Podemos dejar none para que quede más claro. Que no es que estemos insertados por el principio, sino que simplemente estamos insertando un solo nodo. Si por el contrario hay nodos en la lista, tendremos que localizar cuál es el último. Entonces, para ello empezamos por el principio, una variable actual que inicializamos perdón, aquí no era actual, estoy viendo un error. Esto es actual punto siguiente porque self aquí es en len, es la clase cola, no la clase nodo. Actual aquí es un nodo. Entonces, actual, decía, estamos insertando, pues lo inicializaríamos igual que arriba a self.elementos. Igual que antes pondríamos un bucle, pero ahora en lugar de decir actual distinto de none para pasar por todos los nodos de la lista, lo que hacemos es actual punto siguiente distinto de none para pararnos en el último nodo, que es el único nodo al que no le sigue nadie. Bien, cuando hayamos salido de este while, la variable actual está referenciando al último nodo de la lista encadenada, y entonces lo que tenemos que hacer es que ese último nodo
referencie como siguiente a un nuevo nodo que tiene el valor que queríamos insertar y como siguiente, en realidad, lo voy a dejar claro, aunque no haría falta en ninguno de los dos casos ponerlo porque ya está como valor por omisión, pero simplemente para que quede más claro, como siguiente no tiene nadie porque el nuevo nodo se convierte en el último. Y borramos esto que era para insertar en la lista de Python. Vale. El desencolar, que es la siguiente operación, es más fácil. Ya teníamos que si la longitud de la lista era 0, si la cola estaba vacía, pues lanzábamos un index error, como teníamos en el enunciado que describe la cola. Y si no está vacía, entonces en este caso lo que hay es que quitar el primer elemento de la lista. Y eso es relativamente fácil, porque simplemente es decir, self.elementos, que está referenciando el primero, que pase referencial a self.elementos.siguiente. Ahora, esta variable, este atributo que señala al primer nodo de la lista encadenada, pasa a señalar al que era el segundo, que automáticamente se convierte en primero, y el que era el primero desaparece de la lista. Con la operación principio tenemos algo parecido, porque si la cola está vacía, la lista estará vacía. Lanzamos un rising de error, y si la cola no está vacía, pues entonces devolvemos self elementos, pero en lugar del siguiente, pues devolvemos el valor, que es el otro atributo de la clase nodo. En teoría con esto tendríamos cambiada la estructura de lista de Python a una estructura de lista encadenada para la implementación de la clase cola. Vamos a lanzar la batería de pruebas que ya teníamos preparadas para ver si todo funciona igual que antes. Esto no es aquí. Vale, tenemos un problema de sintaxis en la línea 24. Vale, hay un 2 puntos ahí en lugar de un 6 puntos. Línea 24, sí, self punto elemento. Guardamos, volvemos a lanzar. Vale, y también se me olvidaba que nodo forma parte, la clase nodo forma parte de la clase cola porque es quien la usa. Entonces tenemos que poner siempre el nombre de la clase contenedora, punto nombre de la clase contenida. Esto tendrá que repetirse en el otro sitio donde se crea un nodo, que es aquí. Y creo que no se crean más nodos. Volvemos a repetir el intento. Y efectivamente, pues ya tenemos la cola implementada funcionando igual que la original, pero con una estructura de lista encadenada. Básicamente, lo que hemos hecho es cambiar de una implementación tal como esta, en la cual vemos que el objeto cola, que es el que tenemos aquí, lo que hace es referenciar una lista donde están todos los elementos. En esta prueba hemos insertado los elementos del 20 al 70 de 10 en 10, o sea, 20, 30, 40, 50, 60, ¿vale? De 10 en 10. Esto de aquí es lo que es la definición de la clase, el objeto es este, ¿vale? Y lo que hemos hecho es cambiarlo a una nueva estructura, que voy a copiar para verlo. En la cual, como vemos, el objeto cola ahora aparece en dos definiciones de clase. La clase cola que contiene una definición de otra clase, la clase nodo, y lo que es la estructura de la cola en sí, vemos que una referencia a una secuencia encadenada de nodos, ya no es una lista contigua, como son las listas de Python, sino que es una secuencia de nodos que tienen cada uno un valor y una referencia al siguiente nodo. Tenemos los mismos elementos. Vale. Bien, bien, la implementación está conseguida, solo que en realidad no es óptima. Porque si vemos, por ejemplo, las operaciones len y la operación incolar, vemos que ambas requieren llegar al final de la lista, para lo cual utilizan un bucle. Vale. El cálculo de la longitud de una
cola, se puede hacer mucho más fácil si simplemente vamos llevando la cuenta a medida que insertamos extraemos, lo cual es muy importante porque fíjense que siempre que se llame la operación len se va a ejecutar este bucle. Cuanto más larga sea la cola, más costará calcular su longitud. Sin embargo, si simplemente añadimos aquí un atributo self punto long, lo inicializamos a 0 en el inicializador. Entonces, en lo que es el método len, lo único que tendríamos que hacer es devolver el valor de ese atributo, sea el que sea. Cells.long, ¿vale? Claro, para que ese atributo tenga un valor válido, cuando encolamos un elemento, tenemos siempre que sumarle 1. Y cuando desencolamos un elemento, tenemos siempre que restarle 1. ¿Vale? Esto funcionará exactamente igual, solo que el costo de ejecutar la operación len cada vez que se ejecute, que fíjense que además lo usamos varias veces en la primera implementación de la cola, con lo cual todas las operaciones dependen de ella, pues al implementar la operación len, su coste será unitario, solo será devolver un valor en lugar de tener que andar haciendo un bucle para recorrer toda la cola. Probamos, no, aquí no, probamos aquí. Y efectivamente todo funciona igual. Tenemos otro bucle más en la implementación, que es en el caso de el momento de agregar un elemento con la operación encolar. Claro, cuando tenemos una lista encadenada en la cual los elementos pueden introducirse aleatoriamente en cualquier posición, pues bueno, siempre habrá que tener un bucle para localizar la posición donde quieres hacer la inserción. Pero en el caso de la cola, los elementos siempre se van a insertar al final, con lo cual el bucle, pues cada vez a medida que insertamos elementos, iremos haciendo un bucle que cada vez será más largo, será más iteraciones y costará más a medida que la cola crece. Entonces, si nosotros vamos siempre a insertar en el mismo sitio, que es detrás del último nodo de la lista, pues lo que tenemos que hacer es tener una variable, en este caso un atributo de la cola, que nos referencie a ese último nodo. Vamos a llamarla final, por ejemplo. Inicialmente estará también a none cuando no hay elemento, cuando la cola se inicializa. Y entonces, cuando insertamos un elemento en la operación encolar, pues si lo insertamos al principio, pues sería simplemente self.final es igual a self.elementos que referencia al único nodo que existe, porque la lista tenía 0 nodos y ahora tiene 1. Es el único que existe, que es referenciado tanto por elementos que señala el primero como final que señala el último. Y cuando hay más nodos, pues el nuevo nodo lo hemos insertado, lo insertamos detrás de final. Entonces lo único que tenemos que hacer es self.final punto siguiente, esto es para insertarlo, es igual a un nodo nuevo, sería cola punto nodo de valor y no le sigue nadie. Como digo, esto no haría falta ponerlo porque está por omisión, pero lo pongo simplemente para que quede más claro. Y el final, ahora hemos puesto un nodo en la posición siguiente a final. Pues lo que tenemos que hacer es actualizar final, que por cierto es un atributo, lo tenemos como atributo privado. Sería cell.final es igual a cell.final siguiente. Vamos a ver cómo ha quedado esto. A ver, hay un error o hay más de un error.
Final, final, final. Se he puesto un final en algún sitio. Aquí. Vale. Doble guión. Repetimos. Vale, está todo ok. Vamos a volver a visualizar la estructura. Veamos los datos. Vamos aquí. Teníamos esta estructura y ahora vamos a editar el código y sustituir la implementación. Ok. Vamos a visualizarla. Y fíjense ahora con el objeto cola ha pasado a tener, en lugar de un solo atributo como antes, tiene 3, elemento final y la longitud. Elemento señala el primer nodo, que señala el siguiente, todos hasta llegar al final. Y el atributo final señala directamente al último nodo. Bueno, ya tenemos la estructura de implementación de la cola convertida en una lista encadenada y además de una forma relativamente eficiente. Esto es todo por ahora.